Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con... Estamos ya en este momento en contacto con el ingeniero Ivo Rosero, presidente de la Cámara de Distribuidores de Derivados del Petróleo, para hablar sobre esta garantía que ha dado el gobierno de que no habrá desabastecimiento de diésel. ¿Cuál es la respuesta del gremio? Le consultamos inmediatamente. Ingeniero Rosero, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. Buenas noches, Fausto. Por su intermedio, un saludo a su distinguida audiencia. Realmente nosotros con sorpresa, hace 2 semanas ya recibimos una carta a varias estaciones de servicio y a todas las comercializadoras indicando que se abstengan de vender combustible a sectores no autorizados. Nosotros inmediatamente hicimos un análisis, un estudio técnico y le alertamos al ministro, le pedimos una cita, hasta ahora no nos ha respondido a él y al director de la SAC, porque en nuestro estudio demostramos que hay un incremento, en verdad, en el consumo del diésel 2 y del diésel premium, pero es distinto verlo por segmentos. Resulta que el combustible destinado a las eléctricas ha tenido un incremento del 537% en el periodo enero-mayo 2023 versus 2022, y el combustible diésel premium para las eléctricas también ha tenido un incremento del 302% en el mismo periodo. Entonces, también es importante aquí analizar que el combustible industrial ha tenido un decremento, ¿no?, del 67%. En valores absolutos, este incremento del combustible destinado a las eléctricas son 800,000 barriles en este periodo. Y el decremento del sector industrial también son 800,000 barriles, tomando en cuenta que el combustible hacia el sector eléctrico, las eléctricas, lo vende en un 99% petrocomercial. Entonces, el ministro nos ha dicho que hasta el último galón del combustible eléctrico está sustentado, ¿no?, que el problema se da en las estaciones de servicio. Nosotros no compartimos y lo sustentamos con números. Realmente estamos muy preocupados porque, como usted bien mencionó, se han establecido cupos a 109 estaciones y a otras aproximadamente 39 estaciones les están pidiendo una información astronómica, ¿no?, ventas por cliente, con una serie de desgloses que para las estaciones que no tienen un sistema de facturación automática va a ser prácticamente imposible conseguir y en tan pocos días. Entonces, nosotros como sector de distribuidores de combustible hemos tenido un incremento comparando 2019 con 2023 del 10.7%, a razón de un 2.7% anual. ¿Es eso un incremento grande? Obviamente no. Pero, ingeniero, no es el porcentaje del que hablaba el ministro Santos, y precisamente ocurrió lo hizo en una entrevista en Notimundo, y él hablaba incluso del incremento en algunos casos de 200, 300%, y lo puntualizaba por provincias. Incluso llegó a hacer una especie de interpretación en cuanto a que por algún lado se está yendo este combustible. Sugería eventualmente, por ejemplo, las mineras ilegales, tomando en cuenta las provincias donde se ubicaba este incremento de la venta. Por supuesto, estos números que yo le doy son absolutamente sustentados, son números de Petro Comercial, ¿sí? No son números inventados por nosotros, está en la página web de Petro Comercial. ¿De dónde se sacó el ministro el 200%, el 300%? Sí, los números que yo le hablo del 537% al eléctrico, estamos hablando de 800,000 barriles, 50 millones de galones. Ahora, sí, en efecto, hay que ser muy claros. Nosotros como CAMDEPE no podemos poner las manos en el fuego por 1,200 estaciones de servicio, pero obviamente los análisis deben hacerse con sentido común. Yo le pregunto, Fausto, todos sabemos que se quitó el subsidio a las camaroneras, ¿no es cierto? Uh-huh. Y principalmente por ahí se dice que está el desvío. ¿Hay camaroneras en Pichincha? Hay 16 estaciones de Pichincha que están con cupo. Hay camaroneras en Imbabura o en Napo. Por favor, ponen en ejemplo en uno de los videos y las declaraciones del señor ministro una estación de Cotopaxi que tenía un incremento de
500%. Ya, pero esta estación comenzó a funcionar el 21 de mayo del año anterior. Tuvo 10 días funcionando. Entonces usted compara mayo del 2022 con mayo del 2023, obviamente que va a haber un incremento astronómico. Hay ese tipo de detalles que no se están considerando. El sector geográfico, ¿no? Hablamos de la minería ilegal. La primera pregunta que cabe aquí es, ¿por qué las autoridades, ¿no?, autorizaron, por ejemplo, en Zamora, la instalación de 5 nuevas gasolineras en un tramo de 3 kilómetros? Cuando evidentemente todo el mundo sabe que eso va para la minería ilegal. Lo mismo sucede en el oro. O sea, usted dice que hay una responsabilidad también por parte de las autoridades estatales. Por supuesto. ¿Cómo puede autorizarse cuando existían en ese sector 2 o 3 gasolineras que abastecían perfectamente al consumidor, ¿no?, en esa provincia? ¿Cómo se autorizan 5 nuevas estaciones, ¿no?, en un tramo de 3 kilómetros? ¿Para atender a quién? Lo mismo sucede en el oro, ¿no? También se habla que el contrabando. Recordemos que todas las estaciones fronterizas fueron confiscadas hace muchos años y los maneja ¿quién? Petroecuador. ¿Y ustedes tienen identificados a los propietarios de estas gasolineras que se han instalado, por ejemplo, de estas 3 que están en pocos kilómetros? Bueno, es un tema que lo conoce perfectamente la autoridad. Nosotros no sabemos los nombres, son gasolineras que están en construcción y hemos recibido el reclamo, ¿no?, para que a través nuestro se haga mención, se proteste ante esto de los distintos presidentes de las asociaciones provinciales. Por ejemplo, de Loja y Zamora ha habido un reclamo fuerte, de Napo también, cómo se aprueban nuevas estaciones donde no se necesita. Y a eso me refiero, porque también los representantes del gremio seguramente se sienten afectados y seguramente también serán quienes tienen información de primera mano de saber quiénes se están instalando en estas gasolineras, quiénes están ubicando estas gasolineras en sitios en donde primero no correspondería, al menos por el mercado, por el tipo de oferta de demanda que pueden tener en esos sectores, por un lado. Cómo actuar también en coordinación con las autoridades para que ustedes denuncien y ustedes también no sean los perjudicados. Exactamente, se han puesto cartas, no ha habido respuestas, y nosotros pues realmente bueno, debemos puntualizar una cosa. Con el anterior director de la SAC, el ingeniero Luis Maingón, fue muy claro. Pensamos que él hizo una buena gestión, al punto que él nos pidió, ¿no?, que hagamos observaciones en el nuevo reglamento para instalación de nuevos centros de servicio, que está desde hace un mes aproximadamente vigente, que pone restricciones y distancias. Por ejemplo, en la carretera no puede ponerse una nueva estación en un radio de 10 kilómetros, o en la ciudad no puede ponerse en un radio de 3 kilómetros. Este tipo de restricciones existían más o menos hasta el 2018. Sorpresivamente se eliminaron y proliferaron algunas estaciones de servicio, ¿no?, y en sitios en los que no debería. Entonces, creo que esas explicaciones tienen que ser dadas justamente por la autoridad. Esto le compete al Ministerio de Energía. Entonces, nosotros obviamente que nos sentimos afectados. Yo le hago mención, por ejemplo, no solamente el tema de las eléctricas, que yo sí le digo con todo el respeto al señor ministro, pues él dice que está sustentado hasta el último galón de ese incremento del 527% a las eléctricas debido al estiaje. Pero el estiaje normalmente va de noviembre a febrero, y tenemos incrementos comparando mes de marzo, por ejemplo, 2023 contra 2022, del 500%. De abril, le digo exactamente, del marzo 755%, abril 515%, mayo 306% de incremento, ¿no?, del combustible al sector eléctrico cuando ya se acabó el estiaje. De acuerdo a las provincias. Sí, de acuerdo a las provincias en donde están demostrándose este incremento, ¿cuál es la presunción que tienen ustedes? Porque, por ejemplo, respecto a las camaroneras, hacía una relación el ministro que las camaroneras casualmente dejaron de comprar en los depósitos autorizados para eso, me refiero a los donde se vende el combustible sin el subsidio, y se incrementaron también, por otro lado, las ventas en las estaciones, en las gasolineras. Bajo este mismo análisis,
¿por dónde creen o presumen ustedes que se está yendo el combustible que supuestamente, o según el ministro, según ustedes han dicho, es para las eléctricas? Claro, el combustible hacia las eléctricas lo vende Petrocomercial. Si hay un incremento de un tipo de combustible, diésel 2, del 537%, que supuestamente es para el estiaje, evidentemente, no sé, los números coinciden, se incrementa 800,000 barriles en un periodo enero-mayo 2023 con 2022 y disminuyen 800,000 barriles el consumo, el combustible, el diésel industrial, para el sector industrial. Entonces es bastante sorprendente que haya esa coincidencia. Suponiendo que fuera el estiaje, la única forma de comprobar, ¿no?, realmente que 50 millones de galones, que es lo que equivale más o menos a lo dijo el ministro, al incremento del consumo en las eléctricas, pues que se demuestre cuál es el consumo por hora, ¿no?, con un estudio independiente, no propiamente Petroecuador, si realmente el consumo de este estiaje fue de 50 millones de galones. Para nosotros por ahí está el grueso del desvío, y también hizo una grave declaración el presidente de las empresas acuíferas, ¿no?, de las camaroneras, del señor Campuzano, hace pocos días, dice que si sigue este comportamiento hasta el cierre de año, se habrá duplicado el consumo del diésel artesanal. El mismo presidente de las camaroneras está denunciando que hasta fin de año ya se habrá duplicado el consumo del diésel artesanal. ¿Por qué? Porque ahí hay otro desvío que lo está reconociendo el propio presidente de las empresas acuíferas. Estamos de acuerdo. Y estamos de acuerdo en el desvío, porque parece que de eso no hay duda. En algún lado se está desviando, tanto en el caso de las camaroneras como en el caso de las eléctricas. Hay un subsidio de por medio, lo cual ya implica un beneficio de un tercero, del cual eventualmente, al menos hasta el momento, no nos han dado nombres el gobierno, pero el desvío es ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde creen ustedes que está yendo? Evidentemente, las cifras estadísticas de Petrocomercial dicen que el combustible del sector industrial se ha reducido el consumo en 67%. Estamos hablando de 800,000 barriles en el periodo enero-mayo 2023 versus 2022. Entonces, lo que correspondía para las eléctricas se está desviando al sector industrial, y son los industriales los que se están beneficiando de este subsidio. Exactamente, y también el combustible subsidiado artesanal, ¿no?, que es lo que denuncia el presidente de las empresas acuíferas, que son las camaroneras, y que están mucho más de cerca viviendo eso, porque habla de competencia desleal, ya que ciertas camaroneras están comprando combustible subsidiado del sector artesanal, que dice que hasta fin de año va a duplicar su consumo. Entonces, como les decía al inicio, evidentemente nosotros no podemos poner las manos en el fuego por 1,200 estaciones de servicio, pero tampoco puede darse una cacería de brujas, que es lo que está sucediendo ahora, a estaciones de todo el país donde no hay camaroneras, donde no hay mineras, ¿no?, y se cree que una variación del 30% es gigantesca. No es. Nosotros tenemos de un mes a otro variaciones del 15 o del 20%, y es algo normal. Por ejemplo, una estación que vende 60,000 galones de diésel al mes, una estación pequeña, que en total vende 120,000 galones. Un mes puede vender 70,000, otro mes puede vender 60,000, y va en ese rango, y estamos hablando de cerca de un 20% de variación, no es nada del otro mundo. Si es que una estación, por ejemplo, capta un cliente de transporte pesado, hay clientes que le consumen 5,000 galones al mes, perfectamente. Empresas grandes le pueden llegar hasta 20,000 galones al mes, ¿no? También hemos detectado nosotros, y lo sabemos, hay una premisa equivocada. Pensar que el combustible debe mantenerse fijo por siempre, sea diésel o extra, y no es así. Hay estrategias comerciales, ¿no? Yo le digo, porque he vivido esto con la comercializadora con la que yo trabajo. Se hace una campaña que se ha hecho desde hace unos pocos años de rifas de automóviles, y realmente ha tenido un impacto en las ventas. Entonces, claro, el mix de participación de mercado se transforma, porque salen de un tipo de estación a otro tipo de estación que tiene mejores promociones, ¿no? Hay estrategias comerciales que generan, obviamente, más captación de mercado, y puede haber variaciones de un 20% o de un 30%. Adicionalmente, debemos
tomar en cuenta, ¿no? Yo le decía que el combustible automotriz, el diésel que nosotros vendemos, en 4 años ha tenido un incremento del 10.7%, que le da a razón de 2.7% anual, que es absolutamente normal, tomando en cuenta que usted tiene un incremento del parque automotor de aproximadamente, por ejemplo, este 2023, 150,000 vehículos nuevos. El año anterior, 135,000 vehículos, ¿no? Y estamos de acuerdo en cómo se está moviendo el mercado en términos normales, habituales. No obstante, claro, bueno, yo creo que la preocupación en este momento es por dónde se está desviando y quiénes se están beneficiando, incluso seguramente economías e industrias ilegales beneficiándose de este subsidio. ¿Cuál es la propuesta de ustedes para sentarse con el gobierno? ¿Para cuándo les han dicho? ¿Hay alguna oferta por parte del gobierno? Con esto cerramos, por favor, ingeniero. Claro, hemos puesto una carta hace 15 días planteando todo lo que le acabo de decir, viendo que por segmentos es muy diferente el panorama. Cuando se analiza por segmentos se ve dónde está el desvío, que es evidente. No hemos tenido respuesta del ministro de Energía y tomemos en cuenta, ojalá esto no sea una retaliación al plantón que hicimos el 26 de julio, el 5º plantón frente al Palacio de Carondelet, para que se solucione nuestro problema de estar congelados 20 años de margen. La mitad de las estaciones de servicio del país, 600 de 1.200, están trabajando del punto de equilibrio hacia abajo y ya nos dieron la razón. Pero realmente se han burlado de nosotros porque ahora dicen, ¿no?, que la focalización que iba a ser supuestamente el puente para ayudarnos a nosotros queda en manos del nuevo gobierno. A nosotros se comprometieron, este gobierno nos dijo que nos iban a solucionar el problema y ahora se están lavando las manos. Con un supuesto decreto ejecutivo que saldría extemporáneamente en septiembre, cuando primero iba a ser en marzo, para que arranque la, por supuesto, fallida focalización por las razones técnicas que nosotros hemos mencionado y hemos dado soluciones. Parece de momento, y un poco entre paréntesis, sensato que dejen ya ciertas decisiones para el nuevo gobierno, porque, bueno, también hay autoridades que se han dedicado a hacer consultorías, contratos de último momento, sabiendo que tienen ya pocos meses en la administración. En todo caso, esperamos que lleguen a un acuerdo estos dimes y diretes entre el gobierno y ustedes como gremio. No le hacen bien a nadie. Identificar por dónde está desviándose el combustible, por dónde están desviándose los beneficios que deberían ser de todos los ciudadanos. Ingeniero Rosero, nuevamente, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Igualmente, solo un punto adicional. Le hemos dado al gobierno, Fausto, 4 propuestas a 0 costo para solucionar nuestro problema. No pueden dejarnos 2 años más para que se instale la focalización. Hasta eso habrán quiebras masivas. De hecho, hay compañeros que ya están cerrando por horas por falta de liquidez. En todas las cosas hay que decirlas claras. Ojalá esto no sea simplemente una forma, una retaliación a nuestro reclamo. Eso es lo que nosotros pensamos. Esperamos, sin duda, acuerdos, sobre todo acuerdos entre los gremios y el gobierno. Nuevamente, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Gracias. Ha sido el ingeniero Ivo Rosero, presidente de la Cámara de Distribuidores de Derivados de Petróleo, hablando sobre esta pugna que existe entre el gremio de los distribuidores de derivados de petróleo y las autoridades del sector petrolero. Hablan de un supuesto de desabastecimiento, por un lado. Por otro lado, el gobierno ha garantizado en este cruce también de acusaciones respecto de respuestas que demanda el sector al gobierno. También hay alguien a quien no se le menciona, que son los beneficiarios de un incremento en las ventas del diésel subsidiado. Son seguramente algunas industrias ilegales, eso ya se ha planteado, toca identificarlas. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.